Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, muy buenas madrugadas o cuando sea que estén escuchando esto. Y sean todos bienvenidos a una sesión más de Habla Pablo, el podcast del pueblo en su sección La Baticueva. El día de hoy quería compartir con ustedes, acuérdense que esta sección es un poco para conversar, para contarles historias, ¿no? Llegar a reflexiones bonitas y algunas no tan bonitas de situaciones que me pasan de vez en cuando por ahí, situaciones que vivo o he vivido antes en mi vida y que siento que podría ser bonito compartir, ¿no? Una sección donde me puedo abrir con ustedes, donde puedo desahogarme también. No sé si se acuerdan, pero hace un par de semanas hacíamos un podcast hablando junto con Álvaro, con Fritz, con Kiki, hablábamos acerca de las elecciones presidenciales. Quería hacer un debate, ¿no? Algo así como un debate. Quería que las personas que estén tengan pensamientos diferentes y así poder ampliar la visión de todos acerca de las elecciones peruanas. Que vean que habían muchos radicalismos. Y bueno, no se pudo porque creo que en realidad pensamos muy parecido. Los cuatro pensábamos muy parecido. Walter, que quizás iba a ser una voz un poquito más radical, no pudo estar. Pero aún así salió bien, salió bonito, se dio. Me gustó cómo salió. Pero cuando nosotros grabamos eso, ninguno de nosotros se imaginó en qué terminaría, cuál sería el siguiente paso de esas elecciones. Me parece que el único que citó por ahí al señor Pedro Castillo fue Fritz hablando de las reformas eh, educacionales, pero de ahí nada más. Y siempre hablando de Keiko Fujimori, pero de manera negativa. ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué? Porque hay una situación peculiar, negativa, de incertidumbre, sui generis, en el Perú. El periodista César Hildebrand, un periodista bastante respetado en Perú, dirá que la historia del Perú no es lineal, es cíclica, que cada cierto tiempo nos terminan pasando cosas parecidas. Y se podría decir que sí. En la época en que Fujimori, el dictador Fujimori, era presidente, y salieron los Vladivideos, Vladimiro Montesinos, para los que no sepan, era el asesor del expresidente de la República, el dictador Alberto Fujimori, y aparte se encargaba del servicio de inteligencia. Este hombre, para que Fujimori se mantenga en el poder y para mantener la manipulación constante de los medios de comunicación, escritos, televisivos, de radio, para tener el control dentro del Congreso en su mayoría y muchas otras fechorías más, había coimeado, le había entregado dinero a un montón de personas. Pero este señor, pensando en un chantaje futuro, las había grabado. Y en el año 2000, cuando Fujimori iba por la reelección, sale este video, ¿no? Encabezado por un grupo de periodistas. En el Perú, eh, los que nosotros en algún momento creemos que son héroes terminan siempre siendo villanos igual, ¿eh? Así que un grupo de periodistas que en ese momento fueron héroes y que ahora son villanos también, sacaron este video a la luz. Este video salió, ¿no? Fue todo un escándalo. Ese fue el principio del final del gobierno dictatorial de Fujimori. Pero en provincia, dos hermanos militares, ellos se rebelaban en contra del gobierno de Alberto Fujimori. Ellos se llamaban Ollanta y Antauro Humala.
Se rebelaron en contra del gobierno de Fujimori y no se les ocurrió mejor idea que tomar como prisioneros un grupo de policías en una comisaría. Algunos policías murieron. Eh, Uno de los hermanos, Antauro, fue acusado por estos crímenes y fue a parar a la cárcel. El otro de los hermanos se le acusó, no se llegó a una acusación concreta y salió en libertad. Tiempo después, este hermano, llamado Ollanta, se postuló a la presidencia del Perú. Una postura, lo hablábamos ese día acerca de las izquierdas y las derechas, ¿no? Una postura de izquierda radical, se podría decir, ¿no? Un socialismo radical. Después vamos a hablar de qué más o menos es socialismo y capitalismo, ¿no? Para qué. Porque yo estoy completamente seguro que hay un montón de personas que no saben qué cosa es. Y que no tienen intención de querer saber, porque no les interesa, o sea, no influye en nada en su vida y está bien, está bien. Pero bueno. Ollanta con un pensamiento de izquierda, radical, se podría decir, nacionalista. Sus declaraciones, la de sus papás, decían que iba a haber un fusilamiento de personas homosexuales, que iban a expropiarse. No sé si utilizó él en ese momento la palabra expropiar, pero querían comenzar a controlar empresas privadas que pasen a ser eh, dominadas, manipuladas por el Estado y un montón de cosas más que los radicalismos ofrecen, ¿no? En ese tiempo él pierde las elecciones, las pierde con Alan García. Increíble, Alan García nos sumió en alguna de las más hondas pobrezas que pasó el Perú. Era un joven, una joven promesa de la política en ese tiempo. Me parece que tenía 36, 38 años nada más. Un orador brillante, eh, que por su mala gestión, un gobierno, a decir verdad, de izquierda también se podría decir, su primera gestión terrible, el Perú cayó en una inflación tremendamente fuerte, y es por eso, es parte del problema y del por qué surgió el terrorismo en el Perú. No es el único factor, no es el único factor, pero es parte del por qué. Alan García había huido a París, a Francia, porque en el Perú se le acusaban de muchos crímenes de corrupción, ¿no? A raíz de su primer mandato. Él había ido a París, Francia, se venían las elecciones, ya había pasado del gobierno de Alejandro Toledo, que supuestamente, les vuelvo a repetir, ¿no? Aquí en el Perú los héroes terminan convirtiéndose en villanos. Alejandro Toledo había llegado, un provinciano, lustrabotas, que poco a poco surgió, estudió mucho, se preparó, llegó a Harvard. Un peruano supuestamente exitoso que llegaba al Perú a liberar al Perú de la tiranía y de la, de la corrupción de Alberto Fujimori y su pandilla. Lideró la marcha de los cuatro suyos. Alejandro Toledo en estos momentos está siendo deportado a Estados Unidos por hechos de corrupción también. Había acabado el gobierno de Alejandro Toledo. Nos habíamos dado cuenta que era al parecer un alcohólico, con algún tipo de síndrome de grandeza que le había hecho mucho daño al Perú también, Alejandro Toledo. No sabíamos en quién creer. Ollanta Humala se estaba haciendo fuerte en provincia por su postura radical. Y regresa Alan García de Francia diciendo sí,
Yo soy ese Salvador que ustedes necesitan, que ustedes quieren, que los va a liberar de este pensamiento radical de izquierda que nos quiere volver una Cuba. En ese momento todavía Venezuela no es lo que es hoy. Nos quiere convertir en Cuba, que si yo qué. Fuimos a las urnas a votar. Keiko ya se estaba, me parece que esa fue la primera elección de Keiko, la primera postulación de Keiko Fujimori. Nadie iba a votar por Keiko Fujimori, ni por los otros candidatos, no causaban una mayor eh, inspiración, no causaban absolutamente nada. Y bueno, pasó a segunda vuelta Alan García, Ollanta Humala y, como siempre, pensando en el mal menor, todos votamos otra vez por Alan García. ¿Cuál era la lógica de las personas? Bueno, no, nosotros no queremos ser como Cuba, queremos ser personas libres. No importa, pues ya pasar por lo que pasamos la primera vez con Alan García, las colas para comprar medio kilo de azúcar, medio kilo de arroz, que el dinero haya, el sol peruano no haya servido, porque le quitó el valor a tal punto que tuvimos que cambiar de moneda. Nosotros pasamos del nuevo sol al sol. Pero bueno, preferimos eso a tener un gobierno socialista parecido al de Cuba. ¿Cómo lo hizo García? Relativamente bien, se podría decir. Continuó con algunas políticas de Estado buenas, pero también al parecer cayó, ¿no?, en los tentáculos de la corrupción y de la empresa Odebrecht, que tanto mal le ha hecho al Perú, corrompiendo políticos. ¿Qué pasó con Alan García? Bueno, antes de que la fiscalía había pedido su detención, porque al parecer se habían comprobado estos delitos ya, después que terminó su mandato. Se habían comprobado estos delitos, la fiscalía pide su detención, él ya había dicho que no, jamás lo íbamos a ver con un chaleco de detenido. Y cuando la fiscalía con la policía llega a la casa de Alan García, él se mata. Se, se mete un balazo en la cabeza. Bueno, continúan las expectativas. Eh, Volvemos a las elecciones 5 años después. Esta vez Keiko Fujimori había tenido una mayor relevancia en las votaciones del Perú. Los demás candidatos no pasaban, no tenían no teníamos ningún tipo de expectativas hacia ellos. Y otra vez el nacionalismo de Ollanta Humala se asomaba, ¿no? Tanto es así, tan fuerte se hizo, que Ollanta Humala, la persona por la cual las elecciones anteriores no habíamos querido votar porque no queríamos ser como Cuba, pasa también a segunda vuelta. ¿Y con quién pasa? Con Keiko Fujimori. Keiko Fujimori, que representa, porque fue parte del gobierno de su padre, el dictador Alberto Fujimori, que representa la corrupción, que representa la mafia fujimorista, que tuvo mayoría en el Congreso, pero simplemente para hacerle mal al país, ¿no? Acusada en estos momentos de tráfico de lavado de activos, de corrupción. Bueno, tanto es el voto en contra de Keiko Fujimori por lo que representa, porque todo el mundo sabe que detrás de Keiko Fujimori, detrás de sus intereses, están los de su padre, Alberto Fujimori, extraditado ya del extranjero, cumpliendo prisión en el Perú, que todo el mundo no quería volver a pasar por lo de Fujimori. Entonces Keiko tampoco se ha deslindado de su padre, obviamente. Su voto
el voto de Keiko Fujimori se centraliza en la nostalgia de las personas que dicen que Fujimori terminó con el terrorismo, que Fujimori construyó un montón de cosas, a pesar de que el grupo que se encargó de luchar contra el terrorismo llamado HEIN ha manifestado ya a lo largo de la historia del Perú que el gobierno no los ayudó. Les pidieron a ellos que dejen de seguir al terrorista Abimael Guzmán. Ellos se financiaban su pasaje, se financiaban su almuerzo, no recibían ningún tipo de apoyo del gobierno de Alberto Fujimori, pero la gente sigue pensando que fue Fujimori el que acabó con el terrorismo. Y bien, nos llegaron esas elecciones. Ollantumala, acuérdense que en las elecciones anteriores las personas decían, no, no queremos ser como Cuba, no vamos a votar por él. Pero de repente se presentaba la figura de Keiko Fujimori y es tan fuerte y tan duro el voto en contra de Keiko que elegimos una vez más el mal menor. Y elegimos a Ollantumala. Ollantumala terminó no siendo el monstruo que todos creían que iba a ser. Terminó siendo un felpudo, un segundón, un mandado por la esposa. Terminó traicionando a sus correligionarios. Terminó haciendo una hoja de ruta diciendo que no iba a hacer una cosa, no iba a hacer la otra, para que la gente sienta menos temor de votar por él. O fue un gobierno corrupto también, porque también ha sido acusado de recibir dinero de Odebrecht. Estuvo preso junto con su esposa por este mismo tema. Han salido porque el proceso sigue en investigación. Y así pasaron 5 años más. Bueno, vinieron otras vez las elecciones. Ollantumala ya no podía postular, Alan García no podía postular, y Keiko Fujimori otra vez se mandó a la aventura, ¿no? Esta vez un empresario peruano con doble nacionalidad estadounidense, se metió a la pelea. Este señor se llama Pedro Pablo Kuczynski, que en las elecciones anteriores, cuando había que elegir entre Ollantumala y el miedo que representaba Ollantumala y Keiko Fujimori, había dicho que él apoyaba a Keiko Fujimori, ¿no? Salió en su meeting. Un meeting es como una presentación, una conferencia con un montón de personas. El voto en contra de Keiko fue muy fuerte también, y se terminó votando por Pedro Pablo Kuczynski. No porque sea la mejor elección, sino porque una vez más era el mal menor. Se vota por Pedro Pablo Kuczynski, pasan a segunda vuelta. Keiko con Pedro Pablo Kuczynski estaba muy peleado. Y hay algo curioso que quisiera comentar aquí. Un grupo de personas en contra de Keiko Fujimori sale a marchar multitudinariamente en Lima. Cuando le preguntan a Keiko Fujimori qué opina de estas personas que han salido a marchar, él dice, bueno, ella dice, son 2, 3 personas, no es una gran cantidad de gente, y a mí la verdad que esas personas hayan salido a marchar no me afecta para nada. Vamos a la segunda vuelta. Votamos por el mal menor, Pedro Pablo Kuczynski. Y Pedro Pablo Kuczynski termina ganando las elecciones por una diferencia mínima, pequeñísima, de alrededor de 50.000 personas. Cuando se revela el grupo y la cantidad de personas que acudieron a la marcha en contra de Keiko, se calcula que la cantidad de personas eran alrededor de 50.000. Una locura total. Bueno, Pedro Pablo Kuczynski asume la presidencia del Perú. Keiko Fujimori
recibe una fuerte cantidad del Congreso, una gran cantidad de congresistas, una gran mayoría, alrededor de 2/3 de congresistas fujimoristas estaban en el Congreso de la República y ya se imaginan tratando de frenar al Ejecutivo, a Pedro Pablo Kuczynski, que haga reformas, que tome decisiones. Se, se rebuscaron un artículo de la Constitución para hacer efectiva la vacancia presidencial. Para estos momentos ya se sospechaba que Pedro Pablo Kuczynski también había recibido plata de Odebrecht o que había tenido algún tipo de negociado con ellos. Se descubren chats de WhatsApp. ¿Quién los filtró? ¿Quién sabe? Audios de WhatsApp en donde Keiko Fujimori decía que se tenía que impedir que el gobierno tome decisiones, donde eh, los congresistas, ¿no?, eran controlados, se notaba cómo eran controlados por Keiko Fujimori. La cosa es que terminan vacando al presidente Pedro Pablo Kuczynski, torpe y débil presidente. Para estos momentos asume la presidencia el vicepresidente de Pedro Pablo Kuczynski, Martín Vizcarra, una persona que había sido ya gobernador regional en su provincia, ¿no? Algo así como un alcalde, algo parecido, en su provincia. Él venía del extranjero, me parece que él había estado destacado en Canadá. Todo el mundo pensaba que él iba a renunciar a la vicepresidencia y se iban a convocar a nuevas elecciones. Mentira. Él asumió el cargo del Perú y comenzamos a caminar con Martín Vizcarra. Todo el mundo pensó que Martín Vizcarra era una buena persona, que él sí, ¿no? No era corrupto, en él sí podíamos confiar. Lamentablemente nos terminamos enterando que también tenía vinculaciones con Odebrecht. Nos terminamos enterando que habían actos de corrupción en su gobierno. Bueno, un montón de cosas más que tienen que ver con las empresas que tiene él también. Y por una y otra cosa, ya que habían descubierto los fujimoristas que podían acudir a este método de vacar a los presidentes, lo intentan vacar. El presidente se avispa y termina cerrando el Congreso, convoca nuevas elecciones. El Congreso nuevo, porque escogimos un nuevo Congreso, que entra, termina vacándolo. El nuevo Congreso termina vacándolo porque en este vaivén del COVID-19 nos terminamos enterando que él, antes que cualquier peruano, a escondidas, asolapado, entre gallos y medianoche, también se había vacunado él, su esposo y su hermano mayor. El nuevo Congreso lo termina vacando, asume la presidencia el que en ese momento era el presidente del Congreso, un tonto e inútil Merino. La sociedad, el pueblo peruano en su mayoría, vieron esto como un golpe de Estado. Salimos todos a las calles a protestar, no por Vizcarra, ¿no? No por Vizcarra, sino por el golpe de Estado que estábamos presenciando, porque no nos parecía correcto y justo. Para esto no nos habíamos enterado todavía de las vacunas, ¿eh? A Vizcarra lo sacan por otra cosa. Salimos a las calles a protestar. Merino dura 5 días en el poder, 5 días como presidente. A los 5 días renuncia y asume la presidencia del Perú
Francisco Sagasti, el actual presidente del Perú en estos momentos. Como les digo, ¿no? Los que supuestamente son héroes en el Perú terminan siendo villanos. Nos enteramos que a Martín Vizcarra, que tanta gente había salido a defender, se había vacunado pues antes que cualquier peruano. Irónico, hoy día nos acabamos de enterar que tiene COVID. No sé si parece que la vacuna no funcionó. Francisco Sagasti está tratando de respetar el clamor popular y que se respeten las elecciones. Tuvimos elecciones hace 2 semanas. Y en este escenario, ¿cómo son las cosas, no? Las encuestadoras decían que iba ganando un exfutbolista joven que iba encabezando las encuestas. Después nos dijeron que venía encabezando las encuestas Johnny Lescano del partido de Merino, el presidente que duró 5 días. Y nos decían que iba uno u otro encabezando, que Keiko estaba por el cuarto, quinto lugar, ¿no? Y que los demás, o sea, después había un pelotón que tenían 1%, 0.1%. Nadie estaba pensando en ellos, ¿no? En el Perú hay una ley, tonta ley, en la que no se puede hablar de las estadísticas una semana antes de las elecciones. De repente todos vamos a votar, todos vamos a emitir nuestro voto, y cuando sale el flash informativo acerca de quiénes son los que terminarán pasando segunda vuelta, imagínense, no estaba este futbolista que había dejado su alcaldía a medias, su gobierno de su alcaldía a medias para postularse como presidente. Estaba Johnny Lescano, que había tenido un escándalo con una periodista que supuestamente él le había mandado mensajes calientes. Estaba por ahí Rafael López Aliaga, que decían que era un extremista de derecha, que su pensamiento era demasiado mojigato. Estaba por ahí también Hernando de Soto, a sus 80 y tantos años, un economista muy reconocido a nivel mundial, pero también hay que decir que es un economista reconocido a nivel mundial por gobiernos extremistas, ¿no? Se podrían decir, y que en los años 90 apoyaba también al dictador Fujimori. Estaba Keiko, y ya en un pelotón, como les decía, ya por los últimos puestos, pues otro tipo de personaje, ¿no? Entre ellos Ollanta Humala, que tenían 0%, 1%. Cuando va a salir el flash a las 5 de la tarde de quienes más o menos van liderando las votaciones, nos damos cuenta de cosas importantes. Un gran número de personas no ha ido a votar. Gran número de personas. Ha habido mucho ausentismo en las votaciones. Y nos damos cuenta de otra cosa. Para la segunda vuelta de las elecciones 2021 en el Perú, estaba pasando Keiko Fujimori y Pedro Castillo. Hay un video en TikTok de una familia esperando el flash, y Pedro Castillo sale con el 14%, Keiko sale con el 9%. Y todos dicen, ¿qué? ¿Y quién es él? ¿Quién es Pedro Castillo? Porque Pedro Castillo ni siquiera aparecía en las estadísticas, en las encuestas. Pero ¿quién es Pedro Castillo? Pedro Castillo está postulando con el Partido Perú Libre, del cual es presidente Vladimir Cedrón. Vladimir Cedrón, con un pensamiento de izquierda radical, que piensa que el terrorismo en el Perú estuvo bien, que no fue como nos lo cuentan. Su pensamiento marxista-leninista va a la par del pensamiento de Abimael Guzmán, ¿no?
defiende a algunos terroristas, ¿no? En sus declaraciones habla de que la izquierda debe perpetuarse en el poder como lo ha hecho en Venezuela. Y Pedro Castillo, o es lo que nos quieren pintar, es un profesor pobrecito, ¿no? Pobre, del campo, que gana el sueldo de un profesor y que, bueno, quiere cambiar el Perú y que se va a enfrentar contra la mafia millonaria que representa la clase A, B del Perú, la corrupción, los bancos que apoyan a Keiko Fujimori. Él dice que esto es una lucha de ricos contra pobres. Ahora estamos en una situación muy delicada. Pedro Castillo, con su pensamiento radical de izquierda, que quiere que ha comenzado su campaña muy parecida a cómo empezó Hugo Chávez en Venezuela, ¿no? Los dominicales, los programas dominicales de Perú presentan noticias donde los congresistas que lo van a acompañar están vinculados al terrorismo. Han sido acusados de terroristas, de hablar en universidades, ¿no? Y de tratar de militar, de conseguir militantes para el Movadef. ¿Qué es el Movadef? Es el partido político que representa Sendero Luminoso, pero con otro nombre, para que la gente, entre comillas, no se dé cuenta. Por un lado tenemos a Pedro Castillo con un radicalismo de izquierda, del que muchos dicen que terminará siendo muy parecido a Hugo Chávez perpetuándose en el poder, y que en realidad el que está detrás de todo esto es Vladimir Cedrón, y Pedro Castillo termina siendo un títere de Vladimir Cedrón, que sus buenas intenciones no tienen asidero. Y por el otro lado tenemos a Keiko Fujimori, tercera postulación, con más cargos que antes, muchos de ellos comprobados, y que también todos los domingos nos presentan las cosas que han hecho sus congresistas, lo que se va aprobando de ella. Entonces nos volvemos a encontrar en una situación delicadísima, una situación muy difícil, donde se nos presenta el radicalismo de la izquierda y el radicalismo de la derecha. Es como tener que elegir entre Freezer y Cell. Los dos van a destruir la Tierra, pero de manera diferente. Y hay que elegir al que nosotros creemos que dejará algún sobreviviente. Es una locura total lo que estamos pasando en estos momentos. El voto anti-Keiko es muy fuerte en el Perú, muy fuerte. Pero por otro lado hay una persona demasiado radical, mucho más radical de lo que representaba en su momento Yantomala. ¿Qué vamos a hacer? No lo sé. No lo sé. Yo no sé por quién voy a votar. Yo en estos momentos, en cualquier otra situación ya sabría o tendría una idea. En estos momentos les puedo decir que no sé. No sé. No tengo idea. Se han hecho unas encuestas, al parecer Pedro Castillo va ganando con un 40 y tantos por ciento, Keiko Fujimori tiene un 20 y tantos por ciento, y hay otro 20 y tantos por ciento que va a emitir un voto nulo o en blanco, porque tienen la esperanza de que en la Constitución hay un artículo que dice que si hay un porcentaje de votos que tienen que ser nulos en blanco para que hayan otras elecciones. Eso no creo que pase.
estamos en una situación muy difícil. Si Keiko Fujimori entra a la presidencia, pues se va a terminar blindando de sus acusaciones, no va a volver a poner fiscales y jueces como lo puso cuando era mayoría en el Congreso su partido, fiscales y jueces, ¿no? Que le ayuden en su causa, que no la acusen, que la dejen libre. Va seguramente a pagar favores de Odebrecht y de otras empresas, de otros bancos. Y Pedro Castillo, no sé, pero al parecer terminarán pues también tratando de perpetuarse en el poder, eh, mirando como un gran ejemplo de socialismo lo que está pasando en Venezuela, pensando, la lógica que ellos tienen es esta, ¿no? La derecha ha estado 200 años en el poder y mira cómo estamos. Bueno, eh, tuvimos nosotros, como les decía, el gobierno de Alan García, el primero fue un gobierno de izquierda. Tuvimos un gobierno militar de izquierda también. Hace poco han sacado un documental llamado eh, la no me acuerdo. Pero bueno, tuvimos un presidente de izquierda también, el militar a ver, busco para darles el dato completo. El documental se llama La Revolución y la Tierra. Y tuvimos un gobierno ya con Juan Velasco Alvarado, que era de izquierda, le quitó la tierra a los hacendados y se las dio a los trabajadores. Los trabajadores no supieron, muchos de ellos, cómo controlar las haciendas y se terminaron yendo a la bancarrota, pero esa es otra historia. Entonces no es así que la derecha ha estado 200 años en el poder. Pero ese es otro pleito, estamos mal. Estamos en una situación límite. Habían memes cada vez que Keiko Fujimori postulaba a la presidencia, en donde ponían una bolsa de basura y Keiko y decían por quién vas a votar, y todos votaban por la bolsa de basura. Nadie quiere votar por Keiko. Ni en el peor escenario mucha gente no votaría por ella, pero ¿qué vamos a hacer? ¿A qué opción tenemos entonces? Bueno, vamos a votar por Pedro Castillo, pero Pedro Castillo está igual. No, ni siquiera regula su mensaje de lo que quiere hacer con el Perú. Lo mantiene su mensaje de radical de izquierda. Y todos sabemos, ¿no? Vemos la migración venezolana por todo el mundo. Entonces no sé qué vamos a hacer. No sé qué vamos a hacer, hacia dónde va nuestro país. Pero eso somos en este momento. Yo les quería hacer más o menos un resumen para que vean lo delicado que está nuestra situación, porque algunos amigos me preguntan, ¿no? Sobre todo el extranjero, ¿qué es lo que está pasando en el país? Esto es lo que está pasando en el país. No sé qué es lo que vamos a hacer. No sé por quién vamos a votar. Pero sí sé que lo más probable es que se vengan días un poco oscuros para el país. Porque salga quien salga, no serían buenas noticias para nosotros. Voy a tratar de traer gente aquí que sepa muchísimo más de política que yo y que nos dé un panorama más exacto de lo que nos está pasando.
nada, espero que hayan entendido más o menos qué es lo que pasa y tengan una idea de en qué situación nos han, nos han traído, en qué situación estamos, en qué situación terminamos estando. Vamos a ver qué sucede. Yo estoy muy esperanzado. ¿En qué? No sé. Que caiga un meteorito ese día, vengan extraterrestres y suspenda todo, algo así. Pero bueno, esta es la realidad del Perú y hay que apechugarnos. Esto fue un pequeño resumen de lo que está pasando aquí. Y nada, gracias por escucharnos, gracias por compartir, por quedarte hasta el final. Y nada, si hay gente que no sabe lo que pasa, compártele este podcast o comparte tú lo que hoy día estuvimos conversando. Sí, estoy un poco desganado y un poco tristón. Y es por esto, porque el Perú está pasando por una situación bastante difícil, sin contar lo del COVID, sin contar el encierro, sin contar la falta de trabajo, sin contar la cantidad de muertes de personas cercanas que han fallecido. Ahora es. Pero bueno, vamos a ver qué. Gracias por escucharme. Esto fue Habla Pablo, el podcast del pueblo. Hasta luego.